Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos en este jueves de Reflexiones Católicas, y el tema propuesto para el día de hoy es la humildad y el combate espiritual. Esta semana es una semana muy especial por varias razones. Hemos empezado acá nosotros en la parroquia Santa Mónica celebrando a nuestra santa patrona. El domingo, claro, es Día del Señor, y hemos celebrado a Santa Mónica, el lunes a San Agustín, y el día de ayer a nuestra santa Rosa de Lima, primera santa del Perú, de Latinoamérica, de las Filipinas, y que tienen tantos estos ejemplos que el Señor le regala a su iglesia para aprender en relación a estos temas que hemos venido de alguna manera tocando en estos últimos días, de estas últimas semanas. Y además, el día de ayer, miércoles, no hemos tenido nosotros el programa de Radio María a las 11 de la noche, como les informamos, porque los programadores de Radio María nos comentaron que en la medida en que el programa es en vivo, ellos, por ser ayer feriado, no tenían operadores para que atiendan a las 11 de la noche el programa, y que esta semana no teníamos el programa. Y entonces lo que pensábamos comentar en relación a esta semana, entre miércoles y jueves, lo hemos unido para hacer una síntesis que hemos titulado La humildad y el combate espiritual. Nos acompaña, como todos los miércoles, nuestro hermano Paco Bazán. Está por ahí en algún lugar en el Zoom. Le pediría a Paco que abra su cámara y que lo autoricen para que pueda encender el micrófono, y que también pueda saludar a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de esta conexión de Zoom y a través del Facebook que tiene Reflexiones Católicas. Paco, ¿cómo te va? ¿Ya te autorizaron o todavía no? ¿Lo han Padre, ubicado? espérese. Hola, Sí, Paco. acá estoy. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Acá Buenas estoy noches. atento desde el inicio para acompañar en esta charla que tenemos con el Grupo de Reflexiones Católicas. Un fuerte abrazo para todos y muy atento a sus enseñanzas. Muy bien, Paco, muchas gracias. Vamos a seguir una dinámica similar a la de los miércoles. Vamos a empezar con una primera exposición para ubicar el tema. Luego te voy a pedir que reacciones a estas cosas que se mencionen, y también a los hermanos que están conectados aquí en el Zoom, que puedan plantear preguntas, comentarios. Y luego de eso tendremos unas reacciones a esos primeros comentarios, preguntas, y luego abriremos una segunda ronda de comentarios, preguntas, no solo ya a los que estén conectados en el Zoom, sino también a los que están conectados vía Facebook. Y entonces ubiquemos este tema tan importante.
Y en primer lugar, quisieras recordar lo que ya hemos venido señalando en días anteriores, que la Iglesia nos enseña y también nos lo enseña la revelación, específicamente el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo, que nuestra lucha no es contra la carne, nos dice San Pablo, sino contra los principados, contra los poderes tenebrosos de este mundo. Es decir, todos tenemos que librar un combate espiritual, y ese combate espiritual no es contra enemigos de carne y hueso, sino que el combate es contra los enemigos de Dios. Es decir, Dios tiene enemigos. Y el enemigo de Dios, al no poder hacer nada contra Dios, se lanza como león rugiente contra nosotros, las criaturas humanas. Y por esa razón es tan importante que nosotros comprendamos la profundidad y la importancia de este combate espiritual. Hacíamos referencia a las citas de la primera carta del apóstol San Pedro, además, que nos hablaban en relación a este combate espiritual, y lo relaciona el apóstol San Pedro muy íntimamente a la virtud de la humildad. Y San Pedro nos dice que el Señor es propicio a los humildes y rechaza a los soberbios. Sabemos además nosotros que la humildad es una virtud, diríamos, un tanto esquiva. No es una típica virtud humana. Las virtudes humanas son hábitos operativos buenos, y estos hábitos operativos buenos, como ya lo habían descubierto los griegos antes de Cristo, estos hábitos operativos buenos se realizan a partir de repeticiones de acciones, y así se va obteniendo esta virtud. Pero la humildad no es algo que nosotros podamos adquirir de esa manera tan, diríamos, práctica, como se realiza el desarrollo de las virtudes humanas, de las virtudes cardinales. Y entonces hemos comentado algo de eso, hoy día lo repetiremos y complementaremos. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos, entonces, si no se adquiere así, ¿cómo adquirimos nosotros la virtud de la humildad? Y la respuesta es que la virtud de la humildad requiere el que nosotros seamos humillados, y que además nosotros deseemos los bienes eternos. Y entonces, ¿cómo yo puedo adquirir la virtud de la humildad? Con una virtud muy importante, que es la mansedumbre. Porque lo que ocurre, y el Señor por eso también lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, el Señor, luego del envío en esa misión, capítulo 10, luego del rechazo que él mismo experimenta, el Señor va a decir y va a exclamar: gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido mejor. Y entonces va a agregar: aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Y entonces vamos a tratar de relacionar, explicar estas enseñanzas que están en estos distintos pasajes de los evangelios y del Nuevo Testamento que hemos citado, para hacer una recapitulación que es muy importante, por lo menos para aproximarnos a qué se nos está enseñando, qué se nos está diciendo y qué es lo que el Señor ya realizó, lo que nuestra Madre Santísima Asunta al Cielo ya alcanzó, lo que los santos ya han vivido y lo que nosotros también tenemos que vivir. Y entonces, ¿cómo relacionamos esto? Nosotros somos peregrinos en este mundo, no tenemos destino definitivo aquí en la tierra, sino que nos dirigimos con Jesucristo al éxodo distinto al de Moisés, que es el éxodo a la casa del Padre. Y el éxodo del pueblo de la primera alianza, esa tierra prometida, es figura, es anticipo de lo que en la plenitud de los tiempos se va a realizar en el Señor. Y en tanto que todos nosotros que peregrinamos somos pecadores y somos llamados a vivir en comunión de amor porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, que es comunidad de amor de tres personas, distintas pero en unidad perfecta, nosotros pecadores heridos por el pecado, difícilmente podemos alcanzar esa comunión de amor en unidad perfecta porque tenemos que ser purificados y seremos purificados en el amor. Pero justamente porque somos heridos por el pecado muchas veces en esas relaciones interpersonales, nosotros vamos a encontrar a otras personas, a otras criaturas humanas que también heridas por el pecado, de alguna manera nos van a humillar. Nos van a humillar por su desprecio, por su orgullo, por su prepotencia, por su arrogancia, porque son más fuertes, porque tienen más poder temporal, porque no saben amar, fuera la razón que fuera. Y esas personas, en el designio providente de Dios, son medicina amarga para que nosotros podamos crecer simultáneamente en la mansedumbre y en la humildad. Creciendo en la mansedumbre aceptaremos, no con respuesta violenta de querer hacer justicia por nuestras manos, sino con paciencia y con mansedumbre, muchas veces esas reacciones que no nos van a gustar y que se van a producir en primer lugar y más cercanamente justamente por las personas más cercanas. Y entonces, si nosotros entendemos que eso que no es bueno, el Señor que lo consiente porque Él tiene el poder de sacar bien del mal, Él nos ayudará a que nosotros crezcamos simultáneamente en mansedumbre y en humildad. Pero lo cierto es que las impaciencias, la ira, nuestros deseos de tomar justicia por nuestras manos, como lo dice el Señor en el Sermón de la Montaña, cuando Él dice, bienaventurados los mansos, que es lo opuesto a la ira, cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, amemos a los que nos persiguen, Él nos está mostrando el camino que Él ya inició y que Él va a culminar en la cruz, en el Calvario. Pero a veces nosotros podemos comprenderlo, diríamos, intelectualmente, pero no es tan fácil que lo pongamos en práctica. Eso él mismo en el capítulo 7 del Sermón de las Montañas, que se extiende, como ustedes bien saben, en el capítulo 5, 6 y 7,
con el que retomamos el Evangelio según San Mateo en el tiempo ordinario, luego de ver algunos fragmentos de San Marcos, luego de la Pascua, y que ya hemos leído este año y que leemos todos los años, que empieza con las bienaventuranzas, quiere ser la orientación, la enseñanza. Pero el Señor sabe que nosotros lo podemos escuchar, pero no significa que lo vamos a entender y que lo vamos a poner en práctica, y por eso Él mismo nos da el don del Espíritu Santo, su propio Espíritu, para que nosotros podamos seguirlo y vivir lo que Él ha vivido y sigue viviendo en nosotros, que somos su cuerpo. Y entonces la mansedumbre está muy relacionada a la humildad, en esa dimensión de aceptar humillaciones, que no es que nos van a gustar. Por supuesto, una humillación no nos va a gustar, como no nos gusta la medicina amarga. Y claro, el Señor gradualmente va a darnos en distintas circunstancias esas pruebas, y se van a presentar principalmente entre los prójimos, entre los más cercanos, muy frecuentemente al interior de la comunidad familiar, del matrimonio, de la familia. Si nosotros no logramos comprender esa enseñanza y no nos damos cuenta que necesitamos de la gracia, es decir, del don del Espíritu Santo, es decir, de la acción de Dios en nosotros para superarla, podemos creer que el problema es meramente humano, y entonces lo que se producirá no es un crecimiento en la humildad y en la mansedumbre, sino se producirá un enfrentamiento, la violencia intrafamiliar y todo lo que creo todos nosotros conocemos y entendemos. Por esa razón la ira es un pecado capital, que, como ya hemos comentado en otras ocasiones y hoy repito, esos pecados capitales, que son 7, tienen por cabeza a la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, pero están unidos íntimamente, porque en realidad son una bestia de 7 cabezas, como son todos los pecados. Y lo que nos enseña la Iglesia ya desde los padres en el desierto, recogiendo la revelación, es que justamente, en realidad, todos los pecados son soberbia. Y todos los pecados son alguna faceta, alguna cara de la soberbia. Y vencer a la soberbia, el camino que nos ha mostrado Jesucristo, es decir, el camino de la obediencia al Padre para hacer su voluntad, es lo que vamos a ver justamente este domingo, en el domingo 22º del tiempo ordinario. Este domingo nosotros vamos a contemplar el capítulo 16 de San Mateo. Los versículos siguientes al pasaje que hemos contemplado el domingo pasado. Como ustedes bien recuerdan, espero, el domingo pasado, 21º, Jesús lleva a sus apóstoles a Cesarea de Filipo. Jesús va ya decidido a emprender el camino a Jerusalén y les va a preguntar a los apóstoles, a los discípulos en Cesarea de Filipo, domingo 21º que acabamos de terminar. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la figura del Hijo del Hombre aparece en el profeta Daniel. Jesús mismo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es la visión, así llama Daniel, a esa visión que tiene estando en Babilonia, y donde ve una serie de bestias que salen del mar, que es figura de los poderes temporales, de los imperios temporales, diríamos de los pecados capitales que tienen como cabeza la soberbia, que figurada también de lo que va a decir el Apocalipsis,
en el capítulo 13 de esa bestia del mar y de esa bestia de la tierra, que se van a confabular para perseguir a la iglesia. Y entonces, ¿quién se va a enfrentar a esas bestias? Una figura como de hijo de hombre. Ese es lo que ve Daniel, que viene entre las nubes del cielo y que el Apocalipsis también cita, refiere, complementa, perfecciona y se refiere a Jesucristo. Él es el que está sentado a la derecha del Padre, nosotros sabemos ascendido a los cielos, está a la derecha, con cuerpo humano glorificado, pero Dios y hombre verdadero, es la victoria ya sobre el enemigo de Dios. El Apocalipsis en el capítulo 12, este combate espiritual nos lo presenta, diríamos, de manera más esquemática. El combate espiritual se está dando en dos etapas. Una primera etapa que ya se dio en el cielo y es figurada en el capítulo 12 con esos dos grandes imágenes, la de la mujer vestida de sol y la del dragón. Ese combate en el cielo, en que el dragón y un tercio de las estrellas, es decir, un tercio de los ángeles, han sido arrojados al mar, a la tierra, ha perseguido a la mujer, queriendo devorar, usando la misma palabra que San Pedro como león rugiente, buscando a quien devorar, ha querido devorar a Jesucristo. Eso lo hizo el primer Herodes, movido por el dragón, por la serpiente antigua, por Satanás, por los demonios, pero el Señor ya venció en la cruz y ya está glorioso reinando. Sin embargo, el linaje de la mujer, es decir, todos los hijos de la mujer, los hijos de la iglesia, en esa segunda maternidad, en esa segunda, diríamos, nacimiento que nosotros tenemos desde el bautismo, tenemos que librar el combate espiritual, porque la derrota de la soberbia de la serpiente solo será completa si es lograda por las criaturas humanas. Ha sido derrotada en el cielo, el combate se concluye en la tierra y las criaturas humanas más pequeñas, más frágiles, más débiles, con Cristo Jesús y en Cristo Jesús ya hemos obtenido la victoria, pero nosotros en la obediencia tenemos que alcanzar esa victoria. Y el camino de la obediencia, la humildad, el camino de la victoria es obediencia, mansedumbre y humildad. Y por eso el Señor nos dirá que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde. El combate es principalmente para los que conocemos al Señor, para los que hemos acogido la revelación porque hemos recibido el don de la fe. El combate, resumidamente, es: hacemos nuestra vida de relación con Dios como sugiere la serpiente o en el camino de Jesús. Y el camino de la serpiente se ha establecido en las tentaciones que Jesús mismo experimentó en el desierto. El camino de la serpiente es el camino de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria. El camino de Jesucristo es de la mansedumbre y la humildad. Y nosotros, por eso, tenemos que entenderlo claramente, porque no son cosas que nosotros podamos alcanzar fácilmente. Todos lo experimentamos y lo seguiremos experimentando, mientras que no alcancemos una comunión de amor más plena con el Señor y podamos participar de la victoria, que alcanzaremos definitivamente cuando nosotros, dejando las cosas vanas, solo busquemos la gloria de Dios y seremos glorificados, como nuestra Madre Santísima, que ya participa, la primera criatura humana, de la gloria de su cuerpo
por méritos de Jesucristo y en mérito a la misión singular que tienen esa doble maternidad. Ser la madre del Verbo eterno y madre de la generación del linaje de Jesucristo en la nueva creación, de los que tenemos que librar el combate para que la victoria alcance a la creación entera. Y entonces, con eso que está en la revelación, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en los distintos pasajes que podríamos referir, pero que he mencionado solo esquemáticamente, nosotros podemos entender de qué naturaleza es nuestro combate. En ese combate nosotros somos santificados. En ese combate es que nosotros recibimos esa, diríamos, gracia que nos permite reconocer, descubrir la verdad completa y acudir con insistencia para no apartarnos del Señor, porque ese combate no lo podemos librar sin Él. Él tiene que librar el combate con nosotros, o mejor, nosotros con Él. Y por eso la lucha es no apartarnos del Señor, y el engaño de la serpiente es para que nos apartemos del Señor. Esto lo podemos decir de otra manera, como nos enseña San Pablo en la segunda carta a Timoteo y también hemos citado varias veces. El buen combate es no apartarnos del Señor, y la única manera de no apartarnos del Señor es crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, que son don sobrenatural, virtudes teologales. Las podemos distinguir, pero no las podemos separar, porque el crecimiento de estas virtudes se alcanza en la medida en que crezcamos en las tres. Y esta semana, 21ª del tiempo ordinario, en los días de semana, se nos está dando esa enseñanza y eso se extenderá hasta el día martes, porque estamos contemplando la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Voy a tomar unos minutos para presentarles lo que dice, lo que nos enseña esta carta, y voy a hacer referencia al pasaje que hemos contemplado hoy, de esta misma carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y conectarlo con este combate espiritual, lo que estamos comentando en relación a esta humildad y este combate espiritual. Entonces, los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, fue una de las iglesias que acogió muy rápidamente y diríamos muy bien dispuesta al apóstol San Pablo. Diríamos, fue tal vez la iglesia, una de las iglesias donde San Pablo tuvo mejor acogida. No olvidemos que San Pablo es un fariseo convertido al cristianismo, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, tiene esa visión, tiene esa audición, se convierte, es bautizado, y él se lanza a la evangelización y al anuncio de la buena noticia. Y San Pablo, con entusiasmo y con alegría, evangeliza a la iglesia de Tesalónica, y el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, incluso antes de que sean escritos los evangelios. Y entonces, en Tesalónica se produce una persecución violenta contra la iglesia. Pablo tiene que huir de Tesalónica. Pablo no sabe qué va a pasar con los tesalonicenses ante esa persecución. Y él se pregunta si van a poder llevar bien ese combate espiritual.
que se traduce no solo en la dimensión espiritual, sino en una persecución incluso física, violenta, con violencia y agresividad. Y muchos o algunos miembros de la iglesia son asesinados, martirizados. Pero cuando Pablo toma noticia de ese combate, él se alegra porque los tesalonicenses, la iglesia que él ha fundado, se ha mantenido firme en la fe. No han sido, diríamos, doblegados por la violencia, tienen víctimas, hay caídos en ese combate, mártires, pero lo que ocurre es que ellos están dolidos, profundamente heridos, porque muchos de sus hermanos han sido víctimas de esa violencia. Entonces Pablo les responde, eso lo hemos visto en estos días y el día de hoy, Pablo les responde con alegría porque les dice, ustedes me edifican en la fe. No estoy haciendo la cita literal, pero a eso se refiere el pasaje de hoy. Y entonces, pero les dice además, porque Pablo ve que están, diríamos, pueden caer en la desesperación. Y Pablo descubre la grandeza de la esperanza. Entonces Pablo les dice, quiero verlos cara a cara para ayudarlos en lo que tienen de déficit en la fe. ¿A qué se está refiriendo San Pablo? Si ellos se han mantenido firmes ante la persecución a pesar de las víctimas, se está refiriendo a que tienen que crecer en esperanza, para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Y entonces Pablo hará un discurso escatológico hablando de la victoria de Jesucristo sobre la muerte y enseñando que tenemos que alcanzar nosotros y participar también de esa victoria, que estamos llamados justamente a esa vida sobrenatural. Y entonces San Pablo nos enseña que se crece en la fe creciendo en la esperanza. Y el peligro que nosotros tenemos es que podemos tener una fe, pero que nos alcanza para las cosas temporales. Pero cuando nos tenemos que enfrentar a la prueba y al tránsito a la vida definitiva en nuestros seres queridos, o puede ocurrir en nosotros mismos, nuestra fe será probada y el enemigo, como león rugiente, como dice San Pedro, se va a lanzar para desanimar, porque no se va a rendir. Y si nosotros no crecemos en la esperanza, si nosotros no tenemos conciencia que tenemos que crecer en esperanza, nuestra fe vana no podrá subsistir. Esto es muy actual, porque nosotros en el presente podríamos decir que globalmente estamos viviendo una prueba de fe. Podríamos referirlo en lo más inmediato como el hecho más saltante, la pandemia. Muchas personas, muchas familias en relación a la pandemia han experimentado la partida de sus seres queridos. Y hay muchas personas que hasta ahora no logran superar las dificultades y las pruebas que enfrentaron en esas circunstancias. Y es porque nos falta esperanza. Nosotros de alguna manera somos sobrevivientes. La prueba de la pandemia ha mostrado en términos generales que nuestra fe es poca, porque hemos preferido cuidar los bienes pasajeros y incluso en la iglesia, siguiendo a las autoridades, diríamos, temporales, muchas veces hemos preferido obedecer a los hombres antes que a Dios. Al punto que muchas veces hemos creído que el Señor puede ser un vector para contagiar enfermedades. Y entonces nosotros tenemos que decir, tenemos poca fe.
pero además, dentro de los hermanos que tenemos poca fe y han sido afectados con la partida de sus familiares más cercanos, de sus amigos, algunos podemos constatar que también la esperanza es muy pequeña, porque justamente los apegos temporales que nos impiden crecer en la fe también nos impiden crecer en la esperanza. Entonces, estamos hablando del combate espiritual no solo enfrentando directamente al pecado, sino enfrentando también a esa elección que tenemos que hacer entre los bienes temporales, entre las criaturas y el Creador y el Señor de todas las cosas. Y esto es muy importante porque nosotros, como ya hemos mencionado varias veces, no sabemos cuánta fe, esperanza y caridad tenemos, y en la prueba nos daremos cuenta. Y lo que tenemos que hacer es simplemente volver al Señor para decir que nos aumente la fe, porque nosotros podríamos hacer nuestras esas palabras que el Señor dirigió a sus apóstoles en medio de la tempestad, hombres de poca fe. Y necesitamos crecer en la fe, pero crecer en la fe es crecer en la esperanza y crecer en la caridad. Y de esa manera entendemos esto que dice San Pablo en la segunda Timoteo: he peleado el buen combate, he conservado la fe. Pablo descubre que todas esas circunstancias en su misión evangelizadora en el Asia Menor y en Europa han sido una prueba constante de fe, que él inicialmente no tenía plena conciencia y él va descubriendo. Y él descubre algo muy importante que hoy también se nos revela. La fe no solo es personal, la fe es eclesial, pero además la fe no solo es sobrenatural, sino la fe además es un acto humano. Y nosotros, para poder librar este combate y darnos cuenta de la importancia de la humildad, tenemos que descubrir qué significa para cada uno de nosotros esa enseñanza. Y quisiera yo brevemente comentar al respecto. ¿Qué significa que la fe es sobrenatural? Como le dice el Señor a Pedro en Cesarea de Filipo. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, cuando Pedro le dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre viene del cielo. Es decir, la fe, la esperanza y la caridad es un don sobrenatural. Viene de Dios. Y nos permite reconocer quién es Jesucristo. Pero también el Señor, en esa fe, Él nos revelará quién somos nosotros. Por eso le cambia de nombre a Pedro y le dice Simón, hijo de Jonás. La fe es don sobrenatural. Pero la fe es acto humano también. Y eso lo vemos en el pasaje de él que vamos a ver este domingo 22º. Luego de que Pedro ha respondido de esa manera, el Señor le va a hablar de la cruz. Es decir, ellos ya saben que Jesús es el Mesías, pero ellos tienen una idea del Mesías, como lo entendía la mayoría del pueblo de la primera alianza, un Mesías temporal como el primer David. Y el Señor va a revelar que su reino no es de este mundo. Y entonces le va a hablar de que va a ir a Jerusalén y va a experimentar la muerte y la resurrección. Es decir, nosotros no podemos crecer en la esperanza, es decir, nuestra fe no se puede purificar hasta que no comprendamos el misterio de la muerte y la resurrección. Es decir, el éxodo de Jesucristo pasa por la muerte y la resurrección.
Y por eso es que cuando Pedro lo lleva aparte a Jesús, luego de revelarles que ese es el mesianismo, Pedro lo lleva aparte. Pedro, entre comillas, empoderado, quiere ser director espiritual de Jesús y le va a decir, eso no te puede pasar, eso no puede pasar, Señor. Y el Señor le dirá a Pedro, atrás, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, Pedro está tentando a Jesús. La misma tentación es en el desierto. Para el mesianismo, no según la voluntad del Padre, el camino del anonadamiento, de la humildad, de la mansedumbre, de la muerte y la resurrección, sino Pedro está pensando únicamente en lo natural, en lo temporal, en lo pasajero. Y entonces el Señor les dirá luego a los apóstoles, a los discípulos, ya dirigiéndose a todos, que quien quiera ir en pos de él, quien quiera seguirlo, se tiene que negar. Y entonces tenemos que comprender la humildad en relación a esa negación. ¿A qué nos tenemos que negar? ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Y es que justamente el mundo, diríamos el dragón, la serpiente, nos propone un camino que no es el camino de la humildad, que es, entre comillas, la falsa promesa de un paraíso en la tierra, como las ideologías de este mundo lo han propuesto a lo largo de la historia. Y en virtud de eso, nosotros tenemos que comprender que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos contracorriente, siguiendo a Jesucristo. Tenemos que caminar sobre las aguas, tenemos que ir sobre la barca. Y eso significa negarnos a nosotros mismos. Negarnos a todo lo que desde pequeños, el mundo, el sistema educativo formal e informal, nuestras propias familias, nosotros mismos hemos alentado en los más pequeños, en los más jóvenes, en los niños. Y entonces en algún momento, como en Cesarea de Filipo, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y además tenemos que tomar la cruz. Para llegar a ese nivel de obediencia, nosotros necesitamos la humildad. Es decir, la fe como obediencia. Porque una fe solamente intelectual, que logra entender, o una fe pelagiana, voluntarista, que quiere hacer cosas, pero no seguir al Señor, nos podrá ocasionar el engaño de repente, hacer muchas cosas para el Señor y del Señor, pero no lo que el Señor nos dice. Y entonces el combate espiritual, resumiendo, para poder entrar en este diálogo y pedirle a Paco y a ustedes, hermanos, que reaccionen, podríamos dividirlo en dos partes. Una primera parte donde tomamos conciencia de la gravedad del pecado, que el pecado es guerra contra Dios, que necesitamos luchar contra el pecado y que la raíz del pecado, la cabeza de todos los pecados es la soberbia. De ahí en adelante, nosotros adicionalmente tenemos que darnos cuenta que en el mundo se nos van a ofrecer una serie de bienes, no necesariamente pecados, sino bienes pasajeros que van a impedir que nosotros alcancemos la obediencia de la fe. Y eso se va a hacer porque no vamos a crecer en esperanza y vamos a apegarnos a lo temporal. Y entonces vamos a tener dificultades para seguir al Señor, como identifica San Pablo y les dice, quiero verlos cara a cara, quiero ver su rostro para enseñarles, ayudarles a todo lo que les falta, al déficit que tienen en su fe. Se está refiriendo a la esperanza. Lo enseñará
en los días posteriores en que sigamos leyendo esta primera carta a los tesalonicenses. Eso también nos ocurre a nosotros, cada quien en su momento según cómo está en el combate espiritual. Y entonces tendremos que darnos cuenta que ese combate se lleva a cabo día a día, minuto a minuto, en cada una de las decisiones. Y aquí paso a mi último comentario antes de las preguntas. Por eso es importante que necesitamos el testimonio de los demás para que nosotros crezcamos en la fe. Nuestro testimonio ayuda a que otras personas crezcan en la fe. Nuestra fe es personal y eclesial. La fe es un don sobrenatural, pero la fe también es un acto humano. Esto significa es un acto libre. Eso es acto humano. Es decir, nosotros libremente, sabiendo lo que el Señor nos está diciendo y lo que nos está enseñando y el camino que Él ha trazado, seguirlo libremente. Y entonces sí haremos ese camino de ese combate, ese buen combate de cuidar la fe nuestra y la de los demás. Pero que si no, nosotros caeremos en el engaño de ver, entre comillas, una fe, una esperanza a nuestra manera. Caeremos en la tibieza y no ayudaremos a que se edifique la fe ni de la iglesia ni en nuestras familias, y entonces seremos también piedra de tropiezo, como le dice el Señor a Pedro. Entonces, ¿cómo podemos, creo que más o menos, visualizar este tema? Es muy importante, de la mayor actualidad, no solo para nosotros, sino para las criaturas humanas de todos los tiempos, que quieren seguir a Jesucristo, y en consecuencia para su iglesia. Yo voy a detenerme acá para poder tener un diálogo y poder conversar en una primera etapa como a modo de panel con los comentarios de Paco y de algunos de los hermanos de Reflexiones Católicas. Tendremos una primera reacción y luego escucharemos comentarios, preguntas de los conectados en el Zoom y también de los que nos están siguiendo a través del Facebook. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. No sé exactamente cuánto tiempo he tomado. He tomado más de lo que pensaba, pero bueno, de repente espero que eso no perjudique a lo que viene después. ¿Qué dice Paco? ¿Cuál es tu reacción? Bien, padre, muy bien. Escuchando atentamente y preocupado, ¿no? Porque evidentemente siento pues que en mi testimonio me falta aún muchísimo por descubrir con mayor profundidad el don de la esperanza, ¿no? Que entiendo que la esperanza que tenemos que alimentar y que tenemos que trabajar es que para nosotros, los católicos, seguidores de Jesucristo, la vida empieza con la muerte. No sé si me hago entender. Entiendo que el don de la esperanza, Padre, apunta a eso, apunta que con la muerte de la vida peregrina, la vida pasajera, es cuando realmente empieza nuestra vida, ¿no? Nuestra vida eterna. Y escuchaba con atención, con gozo y con preocupación también, porque reconozco que es difícil desapegarse de lo temporal o de lo que el mundo nos ofrece también, o que intenta ofrecernos, ¿no? O nos ha ofrecido y hemos crecido también aferrados a ese mundo, los que hemos crecido sin Jesucristo, y ahora que estamos en Jesucristo, estamos haciendo pues el combate espiritual diario de desaferrarnos y desarraigarnos del mundo que habita en nosotros, posiblemente, ¿no? Por lo menos en mí. Muy bien, Paco, lo que señalas es muy importante. Yo quisiera acotar y complementar. Nosotros, los bautizados, hemos nacido 2 veces. Cuando nuestros padres y padrinos nos llevaron para recibir el sacramento del bautismo, si fuimos de niños o si es que pequeños, sin plena conciencia o ya con algún nivel de conciencia a la edad ya del uso de razón,
Lo que la iglesia se nos dice es, cuando una familia lleva un niño, ¿qué le piden a la iglesia? Se hace esa pregunta a los padres. Y la respuesta que los padres se les enseña es que piden el bautismo y a través del bautismo la fe y la vida eterna. El bautismo es un segundo nacimiento. La vida presente es una segunda gestación. Todos los bautizados hemos nacido 2 veces. De nuestros padres, don de Dios a través de nuestros padres a la vida natural. Eso lo celebramos el día de nuestro cumpleaños. Y de Jesucristo a través de la iglesia el día de nuestro bautismo. Los bautizados ya hemos muerto y ya hemos resucitado con Jesucristo a la vida nueva, gloriosa, que Jesucristo nos concede en su Pascua a través de su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Esa vida nueva está en nosotros escondida, como el tesoro escondido que veíamos en las parábolas del reino, o esa perla, o esa semilla de mostaza que veíamos ayer que celebrábamos a Santa Rosa, o esa levadura. Es decir, nosotros tenemos a Dios, esa vida nueva ya en nosotros. Y esa vida nueva tiene que crecer. Lo que impide que crezca esa vida nueva es que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad no crezcan, se estacionen, se estanquen o se adulteren. Esa es la acción del enemigo a través del mundo. Entonces nosotros, tomando conciencia de que necesitamos crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, porque de esa manera vamos a estar unidos al Señor, creceremos y seremos más fuertes para librar el combate espiritual, porque nosotros no podemos alcanzar la mansedumbre si no crecemos en la fortaleza, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Para ser manso hay que ser fuerte, pero no en la fortaleza física, porque diríamos, el mundo prepara a los fuertes físicamente, a los militares, a los soldados, a los gladiadores, diríamos en la etapa, en el tiempo del Imperio Romano, para aniquilarse unos a otros. El don del Espíritu Santo nos hace fuertes para poder ser mansos, para poder ser humildes, porque sin mansedumbre no es posible la humildad. Y entonces nosotros podremos llevar adelante el combate. Es un don sobrenatural. No es algo que podemos hacer con nuestras fuerzas, por eso no es algo que yo puedo tener como hábito operativo bueno, decir todos los días me levanto y soy fuerte, no es una autosugestión, es un don sobrenatural. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que lo necesitamos. Y una de las instancias para darnos cuenta que necesitamos ese don es el sacramento del matrimonio. Porque en la vida en común de los esposos heridos por el pecado, esas virtudes son esenciales. Y por eso es que el Señor se une en esa alianza matrimonial, que no es solo de un varón y una mujer, sino es de 3, es Jesucristo en el Espíritu Santo, para que sean uno y para que crezcan en el amor. Porque nosotros crecemos en esas virtudes en la medida en que nos llenemos del amor de Dios, del amor misericordioso, que es distinto al amor humano. El amor misericordioso es amar a los imperfectos, amar a los pecadores, y el amor misericordioso nos hace comprender que es necesario perdonarnos como el Señor nos perdona.
Y entonces uno descubre que amor y perdón van juntos, pero que son dones de Dios. Y entonces las personas podemos recapitular en nuestra experiencia cotidiana, los esposos, cada quien en su estado de vida, en la familia, en la iglesia, que es familia de familias, y nos damos cuenta pues que humanamente no podemos. Y entonces comprendemos que necesitamos de Dios, y eso nos sirve de medicina para la soberbia, para nuestras autosuficiencias, y a creer que el problema de relación es o alguien fuerte pone las reglas, o alguien, entre comillas, que convence a otro y que impone sus criterios, etcétera, o que lo halaga con bienes pasajeros, sino que descubrimos que necesitamos de Dios. Y en el designio providente del Señor, quiere el Señor que cada quien en su estado de vida, los que hemos recibido sus sacramentos, lo entendamos y lo comprendamos, porque de esa manera nuestra fe se convierte en un acto humano. Es decir, yo entiendo el sí que le doy al Señor. Entiendo y confío en esa victoria que el Señor ya alcanzó. Y por supuesto me doy cuenta que mis fuerzas, mis capacidades humanas no alcanzan. Y entonces descubro que el combate es no alejarme del Señor. Y entonces tomo conciencia de lo grande que es el amor de Dios y descubro lo terrible que es el pecado. Y entonces empiezo a detestar todo pecado. Y descubro que esos pecados son en realidad una sola bestia, como esas bestias que veía Daniel que salían del mar, o la bestia del mar que dice el Apocalipsis. Y entonces comprendo que el Señor ya venció, que nuestra Madre Santísima ya venció, que hay otras criaturas humanas que nos han precedido en el camino de la fe, como los santos, que ya vencieron, y que el Señor quiere que nosotros, creciendo en esa vida nueva que es la santidad, la vida que recibimos en el bautismo, cuidemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y nos ayudemos para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para los demás. Y descubrimos que el mundo nos engaña, nos seduce, y entonces que tenemos que ir al mundo, pero no podemos ir solos. Y entonces tenemos que ir con el Señor, tenemos que ir revestidos, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. Y entonces entendemos mejor de qué se trata el combate espiritual. Y comprendemos esto que nos decía San Agustín: todo es gracia. Él es el doctor de la gracia. Y que el Señor obre en nosotros y que poco a poco nos hace tener más luces, comprender mejor para creer más, y creyendo, teniendo más fe, pedirle al Señor su gracia. Por eso San Agustín expresará: pídeme lo que quieras, pero dame lo que pides. Y claro, nosotros sin Él no podemos. Claro, constatar que nosotros con nuestras fuerzas no podemos, nos ayuda a la humildad, porque nosotros podemos creer equivocadamente que bueno, ya tenemos algunas cosas, vamos en piloto automático y ya, entre comillas, ya la cosa es simplemente que pase el tiempo. No, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una serie de fragilidades, hay una serie de trampas y de engaños, y nos damos cuenta que el enemigo no duerme, pero que nuestro Señor tampoco duerme, y que nosotros necesitamos de la oración para librar ese combate. ¿Qué dices, Paco? Escuchando atentamente, padre, como los 81 participantes que somos en esta noche de jueves de reflexiones católicas. Voy a ir al chat, ¿le parece? Sí, o de repente, antes de ir al chat, algunos de los hermanos aquí presentes que quieran hacer algún comentario abriendo su micrófono o pregunta, y tal vez Isabel las pueda autorizar, podríamos de repente
enriquecernos con sus comentarios, sus preguntas, que nos ayuden a, entre todos, sacar provecho de estas enseñanzas que nos da nuestra Madre la Iglesia y que hemos querido juntar el día de hoy en estos dos temas. Veo la mano levantada de Carlos y de Néstor. Al ver, podríamos empezar con alguno de ellos y complementamos, Pablo. A ver, Perfecto. vamos a Carlos. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal todos? Paco, ¿cómo están? Buenas Hola. noches. Buenas Carlos. noches. Disculpen que no prenda mi cámara, pero estoy aquí en una situación con mi hijo que no puedo prender la cámara. Ahí no me la veo. Muy bien, ya te escuchamos, Carlos. Sabemos que estás Bien. escuchando en familia. Sí, sí, sí. Felicitar a Paco por su testimonio de conversión, para que muy aleccionador, y para que lo aliento a que siga adelante con esperanza. Justo hace un par de semanas hablé con un amigo que también se vio impactado positivamente por él, y quería decirle, no animarlo, sobre todo porque está en los medios y es difícil, ¿no? Mantenerse fiel ante tantas cosas que hay. Y te lo digo, Paco, porque soy futbolero, ¿ah? Te conozco desde que eres jugador y escucho a Eric y Gonzalo y sé que todo el corte de YouTube que le hicieron, sé todo. Y cuenta con mis oraciones para permanecerte fiel. Sigue Gracias. adelante. Y te quería preguntar justo eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves que ha ido cambiando tu combate espiritual con respecto al mundo, ya que tu trabajo es ahí en la boca del lobo, como dice el padre, ¿no? Y por otro lado, también un poco dar mi testimonio. A mí, personalmente, me motivó bastante leer la vida de San Agustín, porque ahí se me quitó el chip de que el santo es el perfecto, sino que San Agustín, sabemos el pasado que tuvo y cómo él se convirtió, ¿no? Incluso se bautizó después de los 30 años, entonces a mí al menos me apeló bastante su vida, y dije, si él ha podido, pues ya, pues yo, mis pecados no son nada al lado, ¿no? Y para qué, testimonios como los de él y hoy como los de Paco nos ayudan a permanecer fieles, ¿no? En la esperanza, y sobre todo alentarlo. Me da mucho gusto el poder decírtelo, Paco. De verdad, nunca caigas en tentación, que estoy seguro que el diablo ataque por todos lados, que mete la cola para que tú caigas, tú firme nomás. Eso nomás. Gracias, Carlos. A ver, varios puntos. El primero es que yo no creo que que mi conversión, que es diaria, ¿no? Entiendo que la conversión es día a día hasta el final de nuestros días, sea muy distinta a la del resto de todos los participantes que estamos aquí hoy. Solo que quizás es un poco más notoria por el hecho de que soy un personaje público o que se ha dedicado a una vida pública en un lugar lejísimo de Dios, porque en el lugar donde estoy, en la boca del lobo, como le llama el padre Augusto, no está Dios, o sea, Dios está en todos lados, pero no está en los corazones o todavía no lo han aceptado, para ser precisos, que se entienda, creo que sí se entiende. O sea, Dios está en todos lados y Él está esperando, pero en los ambientes donde yo me he movido siempre, le hemos dado la espalda, ¿no? Son lugares que se les da la espalda a Dios y se crece y se va sin miedo, literal, sin miedo a Dios. Eh, pero la buena noticia es que creo, una vez que te dejas encontrar o que eres encontrado, y vives tu día a día con, con fe y no con tibieza, y lo vives a todo nada, yo creo que ya no hay marcha atrás, ya no se puede ir atrás, porque se está tan bien, se siente tan bien estar donde estamos, que los que hemos vivido en alguna oscuridad no queremos, yo por lo menos yo no quiero regresar de donde Dios me sacó, de donde Él me rescató. Y yo creo que los que están acá, los que compartimos este espacio, compartimos ese sentimiento. Sabemos que Él nos ha rescatado y que nos ha sacado de algún lugar eh, muy oscuro de nuestra vida. Algunos hemos pecado más en la carne, otros quizás en otros espacios, en fin.
porque el enemigo siempre nos engaña. En cuanto a mi conversión, yo creo que ha tenido dos etapas, o tiene dos etapas. La primera es que al principio fue mucho ataque en la lujuria. Cuando yo entendí que yo debía hacerle fiel al pacto que ya tenía con Dios, que es el sacramento del matrimonio, y que ser fiel a ese pacto era no adulterar el pacto, por ende no, te- no tener otra persona o no buscar consuelo en otra persona que no sea mi esposa. eh, y recibí la gracia de poder permanecer en abstinencia esperando por mi esposa o esperando de pie, respetando el pacto que ya tengo con Dios, que es el sacramento, que ya está. Eh, Al principio, claro, hubo mucho ataque en todo lo que era carne, lujuria, deseo, impulso. Se presentaban situaciones increíbles. Algún día, si escribo un libro, podré contar cosas que no me pasaban y que empezaron a pasar. Mujeres que empezaron a mandar al Instagram fotos desnudas o situaciones muy difíciles de sobrellevar, que en oración se pudo. Pero yo creo que a esta altura el engaño es siempre. Yo creo que él siempre nos engaña y te engaña en la soberbia. Eh, Porque se siente bien y se está bien, o se está tan bien que a veces también te dejas ir. Y me ha pasado, ¿no? Yo me he dado cuenta, a mí me sirvió mucho estar en este show de YouTube para entender pues que falta muchísimo y que hay todavía mucho pecado de soberbia. Llega un momento que te sientes tan bien de no ser parte del mundo que caes en, no sé si es por afanamiento o qué, pero caes también en una soberbia espiritual grande, ¿no? Y eso también el Señor me ha permitido poder verlo para entender de que me falta muchísimo y que tengo que trabajar todavía en ese aspecto, ¿no? Que todavía es incompleta. Me imagino que será completa el día que Él ya nos llame. Muy bien, Paco. Es muy importante lo que comenta Carlos y lo que responde Paco, ¿no? Nuestra fe, por eso es no solo eclesial, sino es personal. La fe de la iglesia, la fe de nuestros hermanos, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, pero también la fe de nuestros hermanos que combaten nos hace saber que el Señor es fiel, porque claro, no todos simultáneamente somos atacados a la vez de las mismas cosas. Y entonces eso nos da, diríamos, una oportunidad de que podamos mutuamente ayudarnos y poder crecer y que el testimonio de unos edifica a los otros. El peligro siempre, lo que menciona Paco, creo que eso hay que tenerlo muy presente, es la soberbia espiritual, que es la peor de todas. Es la que de alguna manera está presente en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, de los dos hermanos, que creo todos conocemos, que nos refiere San Lucas. Es lo que le pasó al pueblo de la primera alianza, que ellos creían que eran fieles a la ley y no reconocieron al Señor. Y por eso es que nosotros necesitamos crecer en la humildad y saber que es el Señor quien en su providencia nos está conduciendo. Y lo único que tenemos que temer es apartarnos del Señor. Eso se llama pecado. Todo lo podemos hacer con el Señor, menos pecar. Y si es que nosotros lo entendemos, lo deseamos, el Señor nos dará los medios para que podamos ir superando cada circunstancia, pero tendremos que ser probados. No es que yo lo tengo y ya tengo fe y ya eso me alcanza hasta que acabe mi vida presente, sino que día a día el Señor me hace ver que no puedo presumir. Eso le pasó a los mismos apóstoles, le pasó a Pedro. Luego de la última cena, sabemos bien, Pedro le va a decir al Señor, te seguiré a donde vayas. Minutos después lo van a negar.
3 veces. Pero el Señor sigue fiel a Pedro. Y Él lo va a confirmar en los dones y en la misión que tiene. Entonces nosotros tenemos que saber que eso de alguna forma va a ocurrir también en nosotros. No es que es algo del pasado, y que por eso en las cosas pequeñas, en el día a día, tenemos que estar vigilantes. La palabra que va a aparecer cada vez más insistentemente en los próximos días, ya aparece hoy en los evangelios, es que estemos vigilantes, que estemos despiertos, porque el demonio no duerme. Y no es que tenemos que esperar los grandes combates, a veces en las cosas sencillas, en el día a día, en lo pequeño, en lo que parece, entre comillas, insignificante. Porque no tenemos que olvidar que el tema es crecer en humildad. Y no podemos crecer en humildad pues a partir de las cosas grandes, sino de lo pequeño. El Señor ya venció. Padre, Dime, Paco. y yo tengo una consulta que quizás la compartimos todos. Yo lo que he notado es que cuando llega la tribulación y llegan las tentaciones, y el enemigo acecha y acecha fuerte, ahí es cuando tenemos menos, o sea, es cuando siento que menos debemos soltarnos del Señor, es cuando es como entrar en pretemporada, es como entrenar 3 turnos, ahí es donde tenemos que poner turbo y aumentar oración, aumentar sacrificios, es estar más cerca al Señor, servicio, voluntariado, caridad, porque también trabaja en nuestro corazón y al final se cansa. Claro, después seguramente va a volver después con otras estrategias, pero la tribulación pasa, ¿no? Pasas la prueba sostenido en la oración. Yo esta semana he tenido unos ataques así bien acosadores, agobiantes y desesperantes, con un tema mío personal, con pensamientos muy negativos, y lo que hice fue, bueno, ir más a misa. Aumenté régimen de oración, y, y entiendo que no se puede pasar, no hay combate espiritual sin oración. Efectivamente, no hay combate espiritual si no nos damos cuenta quién es el enemigo y si no nos damos cuenta que con Jesucristo somos vencedores y partícipes de la victoria. Y sabemos que la oración es relación con el Señor y que esa oración, la más plena, la más perfecta, es la Eucaristía, la Santa Misa, y que ahí no solo establecemos relación, sino comunión con el Señor. Y entonces uno poco a poco, el Señor quiere que tomemos más conciencia de esa realidad. Pero aparecerá también el peligro de la autosuficiencia espiritual, que es justamente esta soberbia espiritual. Que uno puede creer que el problema ya no está en uno, sino que el problema está en los demás. Y entonces uno puede creer, ya mira, qué tanto mal hay afuera, yo ya estoy bien, yo ya entiendo todo, yo ya lo tengo claro, y entonces uno puede creer que ya uno ya probó, y esa trampa es muy venenosa, porque nos gusta. Y entonces uno empieza a juntarse con personas de que todos son, entre comillas, ya los autocanonizados. Es el peligro de la vanagloria. Y entonces uno dice qué mal los otros, es una manera de decir qué bien yo, entonces yo estoy bien, los otros están mal, sin darme cuenta ocupo el lugar de Dios. Y yo empiezo a decidir quién es bueno. Y el Señor le dice a ese joven rico, solo Dios es bueno. Y claro, eso uno no se da cuenta. Y menos se da cuenta si es que en su círculo, digamos, de devotos, de piadosos, de laicos comprometidos y de clérigos, etcétera, nos empezamos a, entre comillas, a gratificar entre nosotros. Y creyendo que ya nosotros ya en realidad, como decía ya, entramos en piloto automático y es que pase el tiempo nomás, ya tenemos
como en el deportivamente, tal vez ayuda para que tú no lo puedas complementar, ¿no? Como que ya el partido está ganado y entonces hay que hacer hora, ¿no? Claro, No se el va a dar cafecito, por vencido. Entonces, si uno piensa claro, eso, ya baja la guardia, ya crees que el problema está afuera, está en la tribuna, está en el árbitro, y entonces ahí vamos a perder. Entonces, en distintos momentos uno va a pasar alternativamente por uno y otra situación. Entonces, claro, estamos en los acechos de las distintas circunstancias, hacemos más oración, superamos ese momento, eso nos da una alegría, nos encontramos con otras personas, les contamos, nos alegramos y podemos creer, oye, ya, entonces ya pasó. Y esas autosuficiencias son peligrosísimas, peores que las anteriores. Por eso el Señor le va a decir a los fariseos, a los escribas, ay de ustedes, guías ciegos. Les va a decir algo más terrible, las prostitutas y los publicanos los van a preceder. Y claro, está también significado en David, ¿no? David pacifica las fronteras, ya el reino se consolida, pero resulta que ya no sale a combatir. Y entonces sale a la azotea y vuelve a caer peor que antes. Entonces, nosotros eso nos tenemos que ayudar para que no caigamos en esas trampas, las trampas de la vanagloria, ni las trampas del desánimo, ni las trampas de creer que el problema está fuera. El combate espiritual se libre en cada uno de nosotros, ninguno mientras que estemos en la vida presente ya hemos triunfado y nos tenemos que ayudar, porque hay de que nosotros creamos o le hagamos creer a otras personas que ya alcanzaron la corona de gloria que no se marchita. El mismo San Pablo por eso nos va a decir, sigo corriendo, no le ha alcanzado todavía. Y claro, cuando uno ve en qué momento dice eso San Pablo, uno dice, oye, pero yo no he corrido nada. O sea, ¿no? Los naufragios, las persecuciones, medio muerto, y llega a entender esto, y entonces vemos pues que el Señor nos tiene que guiar. Nosotros no, lo hemos comentado en otra ocasión, nosotros no podemos diseñar nuestra santidad. Ah, no, mira, ve, yo voy a hacer esto, ya tengo la receta, hago esto, algún ayuno, alguna mortificación, porque esas mortificaciones, esos ejercicios espirituales que nosotros mismos nos proponemos, todavía no es combate espiritual. Combate espiritual es los que nos propone el enemigo. Y claro, puede hacer que el enemigo nos proponga esos ejercicios como trampa, para que nosotros justamente nos sentamos autocomplacidos, mejores que los demás, y claro, creemos que estamos bien. Entonces no es sencillo en esta etapa cuando ya no es el pecado flagrante, el pecado público, el que aparece como peligro, sino cuando aparece el tema de la autosuficiencia, de la vanagloria, de lo pasajero. Néstor había levantado la mano, a ver si es que puede abrir su micrófono y escuchamos sus comentarios y alguna pregunta que quiera hacer. También tengo preguntas, padre, así que le pedimos a Néstor que sea breve. Gracias. A ver, Néstor, breve porque hay varias preguntas y no le quitemos tiempo a los demás. A ver, vamos, Néstor, te escuchamos. Buenas noches, Padre Augusto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Padre Augusto, sí, leí un comentario sobre el tema de la humildad, ¿no? Justamente viendo el tema de la semana, y bueno, según el comentario que leí, supuestamente la humildad es una virtud que no podemos controlar, ¿no? Que es una virtud que se nos da por gracia. Pero nuestro Señor Jesucristo nos manda, ¿no? A ser mansos y humildes.
Entonces, si Él nos está mandando, ya eso ya es implícitamente de que la humildad está al alcance de nuestra mano, o sea, está al alcance de nuestra voluntad el poder desarrollarla, ¿no? Entonces, me quedó esa duda, ¿no? De ese comentario. Quería saber si A estaba ver, la humildad es don de Dios, por eso decíamos, no es exactamente una virtud humana, no es exactamente tampoco una virtud teologal, como la fe, la esperanza y la caridad, pero es una virtud, diríamos, una gracia que se nos concede en la vida de relación con nuestros hermanos, que nos permite descubrir que en realidad nos hemos rebelado contra Dios, que estamos luchando contra Dios, que el problema está en nuestro corazón. Entonces, en esos momentos, imploramos la misericordia del Señor, comprendemos que necesitamos su perdón y nos ayuda a ser misericordiosos con los demás. Por eso es que el Señor dirá, con la medida que midas serás medido. Por eso es que el Señor nos exonera de que nosotros juzguemos a nuestros hermanos. Y por eso es que es tan difícil la corrección fraterna, y por eso es que también es tan difícil para nosotros diferenciar el juicio de los actos del juicio de las personas. Y por eso es tan importante la oración. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta también de qué importante es que la fe no solo es personal, sino la fe es eclesial. Y entonces, eso, claro, yo lo estoy diciendo, enunciando más o menos de manera teórica, suena más o menos razonable, uno puede intuir que no es sencillo, pero uno realmente lo entiende cuando en la vida del día a día empieza a descubrir que no es algo lejano, sino que es algo que nos ocurre, que nos ha ocurrido muchas veces y que nos va a seguir ocurriendo. Y entonces uno se da cuenta qué terrible es la soberbia en sus distintas expresiones y qué grande es la obediencia. Entonces, eso no es igual para todos. Cada uno de nosotros tiene que librar el combate en su vida cotidiana según lo que el Señor en su providencia establece para cada uno de nosotros. Sin embargo, no es algo que hacemos solos. No solo porque el Señor lo hace con nosotros, sino que nos afecta a todos. El que nuestros hermanos, alguno de nosotros, tenga una victoria en uno de los combates, nos edifica a todos, como hacía Carlos comentando el testimonio de Paco. Pero también la caída de nuestros hermanos nos afecta a todos. Pero cuando yo, ante, entre comillas, la caída de alguien, me escandalizo y me pongo como si fuera el árbitro o como si fuera el VAR y ocupo el lugar de Dios y empiezo a decir qué barbaridad qué barbaridad el otro, y no me doy cuenta que ya solo en esas expresiones yo mismo estoy haciendo el trabajo del enemigo. Eso es más difícil de detectar. Eso es justamente esa soberbia espiritual, y ahora está muy extendida, porque estamos en un periodo de confusión. Y entonces, ante el periodo de confusión, aparecen algunos que dicen, nosotros estamos en lo correcto, hay otros que son los que están en el error, y entonces empiezan las disputas y te argumentan, y están en el error porque yo tengo argumentos A, B, C, D, los acuso, y muy difícil que uno se dé cuenta que en esa actitud, que es la que tenían los fariseos, ya estamos siendo engañados. Y claro, sin humildad, no que la tengamos, sin descubrir
qué necesaria es, entonces nosotros podemos caer en la trampa. Y eso es lo que el mundo, diríamos, nos adoctrina para que tengamos esos modos de pensar y de operar que no son el camino del Señor. Y mucho ojo con eso. Pero bueno, no sé si es que, Isabel, hay alguna pregunta, comentario que hayan recogido ustedes y que podamos comentar con Paco. Gracias, padre. Hola, Paco, mucho gusto de saludarte. Sí, muchas cosas, padre, se nos han dicho ahora. En realidad, podríamos hacer fácilmente un retiro con todo esto porque hay mucho que interiorizar. Un poquito tratando de agrupar algunas preguntas, porque son varias. Por ejemplo, ¿no? Una persona dice, ¿se podría decir que la humillación es proporcional a la soberbia que uno tiene? Mientras más humillaciones uno reciba, más soberbia tiene en su ser. Nosotros no sabemos ni cuánta soberbia tenemos, ni cuánta humildad necesitamos. Lo que nosotros tenemos por eso que llenarnos del amor misericordioso de Dios, leas el Espíritu Santo, nos tiene que mover para que en cada acto deseemos amar como el Señor ama. Ni siquiera nos estamos preguntando tanto qué tanta soberbia tengo, qué tanta humildad tengo, porque me puede llevar o a un desánimo o a un narcisismo, sino lo que yo tengo que desear es amar y perdonar. Y entonces cuando detecto que ya estoy asumiendo la actitud del autosuficiente, del juez de los demás, o que, entre comillas, estoy buscando el reconocimiento de las criaturas más que el del Señor, entonces yo tengo que rápidamente ir al Señor a pedir, empezar de nuevo. Pero si es que esto se hace muy, diríamos, habitual, entonces uno no lo va a notar. Los que lo van a notar van a ser otros. Y si es que no tengo yo, diríamos, esa docilidad en la escucha, no voy a aceptar la corrección, la ayuda de los demás. Hay personas que se acercan, entre comillas, a los clérigos, que son tal vez las personas que podemos tener, diríamos, un panorama más amplio del corazón de las personas. Hay personas que se acercan pidiendo dirección espiritual, pero en realidad lo que buscan es que uno diríamos, los apruebe en sus actitudes, diríamos, poco humildes. Y cuando uno les hace notar esa realidad, se molestan, no aceptan. Entonces no estaban buscando dirección espiritual, estaban buscando a alguien que los ratifique. Y eso hace el enemigo, y eso pasó entre los escribas y los fariseos y los herodianos, nos lo dice el Evangelio según San Mateo. Los enemigos herodianos y fariseos se pusieron de acuerdo todos contra Jesús. Y claro, nosotros podemos creer, bueno, eso a mí no me va a pasar, yo no me pongo en contra de Jesús, yo sé quién es Jesús. No, por eso nos dice San Juan, si digo que amo a Dios a quien no veo, pero no amo a mi hermano a quien veo, soy un mentiroso. O si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso. Y entonces eso se manifiesta de distintas maneras. Una de sus expresiones es también esos supuestos escrúpulos. Entonces hay personas que andan pensando mi pecado, y dicen, oye, padrecito, me he acordado que cuando estaba en el kindergarten me comí un caramelo de mi compañero de carpeta y nunca confesé ese pecado. Y esa persona puede creer, uy, qué delicado es mi conciencia, etcétera, etcétera. Pero
el desprecio, la autosuficiencia ante los demás, no la ve. Y entonces cree que porque tiene, entre comillas, esos escrúpulos, tiene una conciencia delicada. No, lo que tiene es una conciencia torcida. Y claro, si es que esa persona participa de un grupo eclesial, de alguna comunidad, vive, entre comillas, hace oración, recibe sacramentos frecuentemente, la persona puede creer que ese problema no es con él. Entonces, hay una serie de engaños que son ya no tan evidentes, sino más sutiles. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos acerca de esta virtud de la humildad tan esquiva, tan difícil de alcanzar, y que lo que implica es obediencia en la fe, lo que implica es oración, lo que implica es tener temor de ocupar el lugar de Dios, mucho cuidado con la murmuración, mucho cuidado con los juicios y mucho cuidado con esos afanes de creer que somos nosotros los que vamos a cambiar las cosas o a otras personas y no entender lo que es lo que es la gracia, lo que es solo el Señor lo puede hacer en nuestro corazón. Entonces, claro, cada quien tiene realidades distintas, pero mientras que estemos en la vida presente, todos sin excepción tenemos que librar ese combate. Y mientras que no recibamos la corona de gloria que no se marchita, que será recibida por gracia, nosotros no podemos, diríamos, sentirnos ya victoriosos antes de tiempo. Pero eso también puede llevarnos a una actitud, diríamos, timorata, de inseguridad, y entonces tampoco es lo que quiere el Señor. Entonces uno dice lo que tantos santos nos enseña, ¿no? Tenemos que entregarnos para que sea la voluntad del Señor. Y entonces ya entendemos mejor los devocionismos, esos voluntarismos que parecen muy de Dios, pero que pueden ser trampas, ¿no? Claro, no significa que siempre son trampas. Claro, nosotros vemos a Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Santa Rosa de Lima, las mortificaciones de Santa Rosa de Lima, pues eran mortificaciones muy grandes. ¿Todo el mundo puede hacer esas mortificaciones? No. Y ella las hacía de manera oculta. Las conocían sus confesores, pero nosotros a veces decimos, sí, bueno, quiero contar mis ayunos, que voy a hacer estas cosas, que mi grupo de oración, que mis turnos, etcétera, etcétera. Lo ponemos hasta en el Facebook. Y entonces, claro, eso ya lo estamos haciendo, uno tiene que preguntarse, ¿para quién es eso? ¿Para el Señor? ¿O esos halagos nos están seduciendo? Por eso los padres del desierto nos enseñan. Para el demonio no le preocupan las mortificaciones, las penitencias que nosotros hagamos, siempre que nosotros mismos las hagamos. Para el demonio es más, diríamos, lo hiere más la obediencia. Entonces yo tengo que preguntarme si soy obediente. Pero resulta que soy desobediente, quiero que los demás me obedezcan a mí y quiero hacer grandes mortificaciones y eso me hace creer que soy muy piadoso, muy fiel, o alguna otra persona me lo hace creer, tengo que desconfiar. Por eso es que la humildad está unida a la obediencia. Y por eso es que la humildad daña la fe, y la fe es obediencia, no solo es conocimiento, no solo es acciones. Entonces, el sentido de una fe muerta es que las cosas
meritoras ante Dios no son por lo difíciles que sean, por lo costosos que sean, por lo pesado que sean, sino por el amor con que la hagamos. Y el amor es la caridad. Y entonces, por eso es que nuestra lucha es no apartarnos del Señor y hacer la voluntad de Dios. Y hay que tener cierta precaución con nuestros voluntarismos y nuestras cosas, ¿no? Esto que a veces nos gusta tanto, porque en la iglesia misma nosotros a veces lo promovemos, los clérigos, ¿no? Entonces, claro, eso nos gusta, nos hace sentir que estamos bien, pero claro, el que nos va a llevar al cielo no es pues un cura, no es no, es el Señor. Y entonces, a veces estas cosas también es porque no nos damos cuenta que todos necesitamos ser purificados, sin excepción. Gracias, padre. Ya a algunas preguntas usted ahora en sus comentarios las ha ido respondiendo. Hay algo que usted siempre dice, comenta en las veces que nos comparte las reflexiones, que dice que no se trata tanto de que hagamos cosas, ¿no? Porque como usted dice, a veces pueden ser cosas buenas, pero esas cosas también son distracciones, ¿no? Entonces, si sabemos que todo es gracia, pero esa gracia requiere nuestra colaboración, esa colaboración es disponernos. Por eso es tan importante la oración. Y la oración, escuchar al Señor. Y nosotros necesitamos escuchar al Señor. Y entonces, el Señor pone situaciones en nosotros, ¿ya? En medio de nosotros, en la familia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, dentro y fuera de la iglesia. Y entonces el Señor nos va a poner situaciones. Y en esas situaciones nosotros tenemos que examinarnos. Porque cada vez que decidimos, es decir, cada vez que realizamos un acto humano, yo tengo que darme cuenta, ese acto humano está iluminado por la fe, es en la esperanza y es en la caridad, o es algo que tiene otra motivación. Entonces, serenamente me examino y avanzo según lo que en ese momento en mi oración entiendo. No es que me pongo a, entre comillas, hacer una parálisis por análisis. ¿No? Entonces analizo, examino y resulta que no llego a hacer las cosas que de repente el Señor me está pidiendo. Pero siempre van a empezar en lo más inmediato, en lo más cercano. Y entonces cada quien en su estado de vida. Ustedes, la familia, los matrimonios, en su vida de relación familiar. Ahí tienen que ver cómo esto se realiza en el trabajo, tener mucho cuidado nuevamente de los juicios, de las murmuraciones, de sentirnos o creer que somos mejores que los demás, autojustificarnos o ver o esperar que otras personas nos justifiquen. Mucho cuidado con los halagos, más peligroso incluso que las humillaciones, como los padres del desierto también nos enseñan, ¿no? Entonces, yo no puedo tener un mapa en abstracto, ¿no? Porque uno quiere decir, a ver, vamos a hacer un compendio de un manual que agote todas las posibilidades. No es posible. Yo tengo una idea, contemplo al Señor y en el día a día voy caminando con el Señor. Pero eso no, a ver, yo quiero saber qué va a pasar hasta el próximo año y si el caso A y si viene B y empiezo a especular cómo serían situaciones, es mala ruta. No es especulativo, es ante las circunstancias concretas que se presentan. Si es que veo que la realidad es confusa, no está muy clara, hago oración. Y obro, según lo que en esos momentos alcanzo a
discernir en mi conciencia. Si luego descubro que es equivocado, pido perdón, corrijo y empiezo de nuevo. Si veo que, pues, conforme a la voluntad de Dios, le doy gracias al Señor. No me vanaglorio y me doy cuenta que simplemente es un paso, que habrán otros. Y entonces uno empieza a descubrir, pues, que efectivamente a veces acierta, a veces se equivoca, y que le pide al Señor, Señor, ayúdame para que pueda hacer tu voluntad. Entonces, pero yo no resuelvo eso especulativamente. A ver, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo acá, a ver cómo hacer una tecnología, un método, una teoría para hacer la voluntad del Señor. Eso hay orientaciones generales que nos dan en las enseñanzas de la iglesia, los doctores de la iglesia, pero claro, nosotros no podemos tener algún manual, porque la tentación va a ser querer tener eso agotado intelectualmente. Y muchas veces hemos debatido de eso, hemos conversado, especialmente cuando hemos estado comentando en los lunes el tema de catecismo, porque es muy recurrente y muy común, porque efectivamente a nosotros eso nos da seguridad, pero nosotros pues vivimos en la fe, no en la plena visión. Gracias, Padre. Padre, el Señor ha venido por todos, ¿no? Y usted en la primera parte de su reflexión dijo se me fue la pregunta. O sea que el combate espiritual es para los que estamos en el camino, ¿no? O sea, por gracia de Dios, no es porque seamos mejores que nadie, sino los que estamos en la lucha. Entonces, ¿qué pasa con esos hermanos que han soltado la mano, que le han soltado la mano al Señor? O sea, sabemos que el Señor le suelta la mano al que le cierra su corazón. Usted también ya nos los ha compartido. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos, dar testimonio, ¿no? Para tratar de sacarlos de ese estado. Igual como ocurrió con nosotros también. Porque muchos de nosotros hemos estado en etapas de nuestra vida, un poco Paco nos comentaba eso en las preguntas anteriores, y entonces uno se da cuenta, oye, si es que el Señor ha hecho que yo me dé cuenta, el Señor también puede hacer que otras personas se den cuenta. Entonces, porque si no, diríamos, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el Señor. En nosotros mismos lo suficiente como para darnos cuenta si estamos haciendo su voluntad, no para descubrir que tenemos miserias, que somos pecadores, eso no es novedad, no es sorpresa. Que alguien haga un examen para decir, oye, soy un pecador, ese es Colón, diríamos, está descubriendo el agua tibia. Entonces, cuando vemos a nuestros hermanos, vemos algunos que están, diríamos, en pecados públicos. Nosotros no los despreciamos, nosotros nos damos cuenta que el Señor ama a todas las criaturas humanas, no quiere la muerte del pecador, y si es que el Señor me hace ver el pecado de otras personas, es porque quiere que yo haga oración por esas personas y les dé testimonio. Si esas personas son familiares, personas cercanas, compañeros de trabajo, en los grupos parroquiales, entonces hago oración con mayor atención. Si es que interactúo con esas personas, trato de ayudarlos en lo posible. Pero yo sé que quien les va a dar un nuevo corazón es el Señor. Entonces tampoco me desanimo si es que de repente les digo algo y entonces no me hacen caso, o de repente incluso les digo algo y de repente me desprecian, o me atacan. Eso no me tiene que sorprender, ni eso me tiene que desanimar, ni resentir. Porque si es que yo voy con la idea de que a través mío todas las personas, yo ya me convertí en, entre comillas, en el que tiene el monopolio, el oligopolio de la gracia, ¿no? El Señor actúa de múltiples maneras. Y Él quiere que nos demos cuenta que nosotros también necesitamos ser curados y sanados. Entonces, yo no presupongo mi, entre comillas,
superioridad en la fe, en la caridad, y entonces incluso en esos juicios de, oye, este está muy lejos, porque el Señor en un segundo puede hacer que esté cerca. Lo pasó con San Pablo. Y entonces por eso es que a San Pablo aparecían estos otros que aparecen en las cartas a los Corintios, estos los superapóstoles, etc. Nosotros podemos caer en el mismo error. Entonces, lo importante es que amemos. No que pensemos tanto, sino que amemos. Y nuestro amor es misericordioso, porque todos somos pecadores imperfectos. La única manera de podernos amar entre nosotros es ser misericordiosos. Y todos necesitamos misericordia. Y entonces ya voy caminando con más calma. No presupongo. A veces en la iglesia nosotros podemos, entre comillas, creernos que somos los mejores. O a veces los grupos o movimientos eclesiales, parroquiales, uno puede creer que es mejor que los otros. Y empiezan en una especie de competencia. ¿Quiénes son los mejores? Y le dicen a la gente, oye, mira, tú no vayas al otro grupo, no vayas acá, no vayas con este cura, no vayas... Y entonces ya la gente ya se convierten en peajes. Y se sienten muy piadosos. Y entonces, en realidad, lo que empieza a ocurrir ahí es que esas personas, sin darse cuenta, ya están siendo engañadas. Entonces, por eso el Señor nos habla, pues, de esos guías ciegos, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer oración unos por otros, dar testimonio unos por otros y saber que nuestra lucha es estar con el Señor. ¿Cómo me doy cuenta si estoy con el Señor? Si cada vez amo más, si cada vez perdono más, si cada vez soy más misericordioso, si cada vez me estoy llenando más de orgullo, quiero que la gente me busque a mí, entonces yo tengo que darme cuenta, oye, acá no estoy bien. Me examino, pido perdón, empiezo de nuevo. Sin grandes dramas también, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, qué barbaridad, cómo he hecho esto, que el otro. Si eso es lo que nos toca, pues somos pecadores. Pero a veces uno cree, oye, yo ya soy de iglesia triunfante. Eso es un peligro de la iglesia peregrina. Que a veces creemos que nosotros somos la iglesia triunfante. No, nosotros estamos purificados. Entonces, por eso hay que tener cuidado en esos juicios temerarios, ¿ya? Y claro, ahora con esta lógica de opinólogos, nosotros todos estamos muy tentados a cometer ese error. Gracias, padre. Y ya por último, las demás preguntas tienen que ver mucho con el tema de cómo perseverar, ¿no? En medio de las pruebas, de las piedras, ¿no? De estas reacciones de ira, la lujuria, ¿no? Los pecados que ya conocemos, los pecados capitales, ¿no? Un poco para cerrar de repente con un mensaje esperanzador para esa gente también que... Lo primero, no desanimarse, ¿no? O sea, tomo conciencia de que tengo todos esos pecados, digo, oye, sí, pues qué novedad, pero hasta que me enteré de que era pecador, entonces ya digo, soy pecador. Entonces, si soy pecador, necesito de quien viene a salvarme de los pecados. Hay uno que es Jesucristo, que ya venció el pecado. Entonces, mi lucha es no apartarme de Jesucristo. Y entonces, si es que he tenido, diríamos, una vida, entre comillas, de mediocridad espiritual, que he pactado con el pecado, no, eso peco, me confieso, vuelvo a pecar. Entonces, digo, Señor, me falta fe, me falta esperanza, me falta caridad. Y entonces busco ayuda para que alguien me auxilie para poder de repente identificar de qué manera estoy siendo engañado. Pero yo digo, ya, me digo, uy, algo no está bien. Y entonces, sin mayor drama, sin sorprenderme como que he descubierto América, saber que ya Colón ya hace más de 500 años lo hizo,
Y entonces sencillamente me doy cuenta que necesito pues del Señor. Y entonces eso me ayudará para que esas presunciones, porque esta parábola nuevamente de los dos hermanos, del hermano mayor, que es como jornalero, pues, ¿no? Él siente, no entra a la fiesta. Siente que, oye, yo trabajo siempre, estoy acá y nunca me has dado un cabrito, un ternero cebado. Entonces uno puede, diríamos, rutinizar la gracia. ¿Por qué? Por la soberbia, por el orgullo. Por eso es tan importante la humildad, ¿no? Pero eso es algo que uno poco a poco tiene que ir descubriendo, porque se disfraza pues de distintas maneras. Entonces, ya me ha estado engañando por un tiempo, ya descubro ese engaño. Aparecerá otra forma en que me va a engañar. No es que digo, ya ahora sí ya soy humilde, peor sería, ¿ya? Es toda la vida. Nuevamente, no hay un manual, es un camino que hacemos con el Señor, y en cada persona aparece con distintos matices. Sin embargo, también hay realidades comunes que todos tenemos, y por eso es que nos ayuda el testimonio de nuestros hermanos. Gracias, Padre. Muy bien. Terminamos entonces con una oración. Paco, ¿quieres comentar algo? Paco, se ha sentado Paco, creo. Vamos a terminar con una oración. Hemos dormido a Paco. A ver. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles en el programa de Radio María, Caminando con el Señor, a las 11 de la noche, y el próximo jueves en este espacio de Reflexiones Católicas a las 8 de la noche. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Gracias, También a usted. Padre. Pido Hasta su luego. oración. Hasta la Padre, próxima. buenas noches. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos vemos. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches, Ustedes, hermanitos. hermanos, Gracias, gracias a Padre. Dios. Gracias, Padre. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Gracias, Padre.